Bien, pues vamos ya sin más al capítulo 5 del Evangelio según Mateo, y allí tenemos la siguiente bienaventuranza que vamos a tratar hoy en el versículo 6, Mateo 5, versículo 6, que dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hasta aquí el Señor. En las otras bienaventuranzas que nos ha presentado, nos ha dicho que como discípulos suyos debemos ser pobres en espíritu, es decir, tener un comportamiento humilde, reconociendo la continua necesidad que tenemos de Él. También nos ha dicho que de todo aquello que nos va a hacer llorar seremos consolados, y que también hemos de ser mansos, apacibles, al igual que como Él es, que dijo en una ocasión, como ya se recordaba, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ahora aquí en esta nueva bienaventuranza hay un pequeño cambio de enfoque, porque el Señor va a dar una solución a una de las inquietudes más profundas que hay en el ser humano, el de la justicia. No solamente es ella, justicia, libertad, paz, son deseos que hay en el ser humano que desde que el hombre se separó de Dios han sido una constante, un deseo de satisfacer en su interior este anhelo. Y aquí, tanto en una vertiente como en otra que vamos a ver, el Señor va a exponer esta bienaventuranza para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí Jesucristo alude a una experiencia muy común, tristemente común en aquella época, pues era frecuente pasar hambre, pasar sed. Bastaba con que no lloviera lo suficiente, hubiese tiempos de sequía o alguna plaga de insectos, principalmente de langosta, para que ya hubiera problemas para satisfacer las necesidades de comida. Y también incluso con respecto al agua, no era fácil. Ya incluso vemos desde Génesis cómo, por ejemplo, cuando Isaac estaba en tierra de filisteos, sus pastores encontraron 2 pozos de aguas vivas y los filisteos se los quedaron, riñeron con él, hasta que al final ya en un nuevo pozo que abrieron pudo quedárselo para ellos. No era fácil tampoco poder satisfacer la necesidad de agua potable con frecuencia. Y seguramente que nosotros, aunque vivimos en una época en este sentido privilegiada, que gracias a esos pantanos, esos embalses, se puede tener una mayor regulación en cuanto al agua, y hay ya cosechas más abundantes y formas de tener alimentos, pero aún así hemos tenido todos probablemente la experiencia de haber pasado en algún momento hambre o sed, y en esos momentos nuestra mente solamente se centraba en cómo satisfacer esas necesidades vitales para nosotros. No pensábamos entonces ni en diversiones, ni en trabajo, ni en economía, ni en sexo para aquellos que estuvieran casados, ni deportes, ni televisión, ni cine, nada. Satisfacer el hambre, satisfacer la sed, era aquello que estaba en nuestra mente. Así que ahora el Señor, al decir aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿a qué se está refiriendo? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que Jesucristo está hablando, y en el contexto en el que Jesucristo está hablando, predicando el Evangelio del reino. La justicia tiene primeramente una relación con la justificación. La necesidad, es decir, que Dios nos declare justos, que declare justo al pecador en base a la justicia de Cristo que nos es aplicada por la fe. Desear aquí justicia es desear ser reconocidos justos por Dios para así poder tener una relación continua con Él, que es santísimo y que solamente siendo justos delante de Él podemos estar en su presencia. No es posible tener una relación íntima, profunda y continua con Dios si no estamos tenidos por justos delante de Él. Ningún injusto puede entrar en su presencia. Y aunque en algunas ocasiones el Señor se ha manifestado a personas que aún no eran creyentes para motivarlos al arrepentimiento, de una manera intensa, profunda y continua solamente se puede tener relación con Dios cuando hay justicia en nuestras vidas. Tener hambre y sed de justicia, por tanto, es reconocer primeramente esta apremiante necesidad de ser reconocidos justos
por el mismísimo Dios. Y así esta hambre y sed continúa hasta que es satisfecha, saciada por la persona y la obra de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que la base para poder ser declarados, ser saciados en cuanto a la justicia, es la confianza en Dios. Como ya el apóstol recordaba, el apóstol Pablo en su carta a los romanos, recogiendo el ejemplo de Abraham, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Somos entonces así, saciados gratuitamente, completamente, permanentemente, sin añadidos o aportaciones por nuestra parte. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz ya para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan también el Señor Jesucristo dijo en una ocasión bien claro, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí está hablando del hambre y la sed saciadas en todos los aspectos, no solo en este que estamos tratando de la justicia. Seremos saciados, somos saciados también en cuanto a la salvación, en cuanto a la eternidad, en cuanto al consuelo, la paz, la libertad. Solamente Jesucristo es el único que puede saciar al hombre los más anhelos profundos que tiene espiritualmente y sobre todo este que estamos hablando ahora de la justicia, hambre y sed de justicia. Pero en segundo lugar, la justicia también tiene que ver con la equidad. En primera instancia tiene que ver con la justificación, que Dios nos declare justos. Hay un anhelo del ser humano de ser declarado justo, de poder presentarse ante Dios. Y vemos cómo, lógicamente, las religiones, al margen del conocimiento de la voluntad de Dios, están tratando de poner cosas que hacer para ver si Dios los acepta, para ver si Dios los tiene por justos y pueden estar en su presencia. Esto ha sido ya satisfecho por Jesucristo en esta primera vertiente. Pero también hay una justicia que tiene que ver con la equidad, es decir, con aquello que el hombre tiene que recibir en base a la igualdad y en base a su dignidad. De hecho, cuando empieza el libro de Proverbios, una de sus propuestas es que la sabiduría está conectada con la justicia. Dice que para reconocer razones o para recibir razones prudentes y tener consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y a lo largo de todo el libro de Proverbios se nos van dando orientaciones y consejos para que en todos los aspectos de nuestra vida llevemos un comportamiento justo delante de Dios y de los hombres. Bien, pues si vamos a Lucas capítulo 18, aquí digamos que queda condensado en esta parábola que el Señor Jesucristo refirió acerca de una vida de un juez injusto, estos dos aspectos también de la justicia, que tiene que ver en cuanto a la equidad y la igualdad y lo que hemos de recibir en cuanto a nuestra dignidad. Dice Lucas 18:3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y aquí evidentemente no se está refiriendo a la justificación, sino que yo pueda recibir lo que me corresponde por igualdad de trato, en base a mi dignidad, y hay un adversario, el que fuera, que impedía que ella recibiera lo que le correspondía. Y en el versículo 7 dice también el Señor Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí se está refiriendo a esa justicia, cuando nuestra dignidad como hijos de Dios ha sido afrentada, que por causa de la fe en Jesucristo hemos recibido desprecio, hemos recibido persecución, cárcel, tortura o muchos el asesinato. La dignidad de los hijos de Dios ha quedado afrentada. Muchas veces tenemos que recibir afrenta porque no se nos trata en la misma igualdad que otros. Y algunos en muchos países del mundo, como sabéis, están recibiendo esta afrenta de cárceles, torturas y muertes. Fijaros cómo en Apocalipsis, capítulo 6, se presenta este hecho. Y leo en Apocalipsis 6, desde el versículo 9 hasta el 11, dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
Más concretamente, esta expresión habían sido muertos, la palabra griega, como expresan los entendidos en el griego, se podía traducir más exactamente como degollados o decapitados, que luego se aparece esta misma palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, estos que han sido degollados, que han sido decapitados, que han sido muertos, dice en el versículo 10 que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta cuándo no vengas? En el sentido primario o etimológico de esta palabra se refiere a ajustar las cuentas, dejar las cosas en su sitio. ¿Cuándo vas ya a ajustar las cuentas? Y se dice que esperen un poco todavía. Pero ya se ve el cumplimiento, como son saciados de esta hambre y sed de justicia, cuando en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, se dice así: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí ya se ve cómo el Señor ha hecho justicia, ha puesto las cosas en su sitio, y aquellos que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre?, pues son saciados tanto porque Dios hace justicia como porque también reciben un premio especial, como se ve después en el siguiente capítulo, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que toda esa afrenta a la dignidad, un trato injusto, también recibirá de parte de nuestro Señor pues la justicia, esa hambre y sed de justicia que muchos hermanos nuestros y nosotros también muchas ocasiones pues estamos demandando del Señor. Y bíblicamente los justos son también aquellos que tienen una correcta relación con Dios y con sus semejantes, tanto en lo que tiene que ver con lo material como en cuanto a la dignidad, ¿verdad? Y Dios es el primero en que da como todo el ejemplo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 10, podemos verlo, versículos 17 y 18, cuando dice: porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Evidentemente, Dios es el primero en que da ejemplo en tratar de forma justa, dando lo que necesitan, lo que corresponde, por causa de la igualdad de todos los seres humanos y su dignidad. Pero cuando el hombre no actúa así, cuando el hombre queda al margen de este sentir de Dios, pues recibe duras reprimendas, como se ve en los libros proféticos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Unos versículos más adelante, en este mismo capítulo, en referencia a la ciudad de Jerusalén, dice así: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. En el mismo sentir, si vamos al capítulo 5 de Jeremías, y también con respecto a Jerusalén, algo tremendo también. Dice así Jeremías 5:1: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. No deja de ser curioso esto, porque en otro tiempo Abraham intercedió a favor de Sodoma y Gomorra para que si hubiese 10 justos,
que no la destruyera. Aquí Dios, por así decirlo, se pide a sí mismo uno solo, y ni siquiera lo hay en Jerusalén, porque lo que se hacía un poco más adelante, volviendo, lo que ya se ha dicho, Jeremías 22:3, como ya dijeran Isaías, dice: así ha dicho Yahvé, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Había llegado a tal grado de perversidad moral y de injusticia que las reprensiones de Dios tenían que ser duras, y como veíamos antes, casi ni siquiera había uno que pudiera ser tenido por Dios como justo. Pero también uno más, cuando tiene que reprender a los que tienen la responsabilidad de gobernar, y en Ezequiel 45:9 tiene que decir así: así ha dicho Yahvé el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Yahvé el Señor. Y así podríamos examinar y leer muchos más textos donde continuamente hay una denuncia de la injusticia social, del abuso por parte de los poderosos y de los que tienen responsabilidad de gobernar respecto a los débiles y pobres. Por cierto, que hay una anécdota curiosa con respecto a esto, porque cuando los intelectuales del marxismo fueron a la Biblia para tratar de denostarla, resulta que descubrieron que ya los profetas del Antiguo Testamento denunciaban la injusticia social. Y ellos, que pensaban que estaban siendo una punta de lanza en la historia de la humanidad, denunciando valientemente, pensaban, los abusos de los poderosos y de los ricos, y veían que los profetas del Antiguo Testamento se les habían adelantado. Pero no se puede traer justicia y luchar por ella de cualquier forma. Tiene que estar conectada con la verdad, como se nos dice, y con respecto a la actuación de Jesucristo en Isaías 42, versículos del 1 al 4. Interesante también este texto. Dice: que he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esta última parte del versículo 3. Por medio de la verdad traerá justicia. No se puede tratar de luchar por la justicia de cualquier manera, y mucho menos usando la violencia, como desgraciadamente han pretendido aquellos defensores de la llamada teología de la liberación, que a través de métodos violentos querían luchar contra la injusticia social. No. Aquí se nos dice que por medio de la verdad, como hace nuestro Señor Jesucristo, vendrá la justicia. Y si hay que ajustar las cuentas, eso ya lo hace el Señor. Nosotros no podemos imponer el tiempo de cuándo tiene que actuar Dios en cuanto a ajustar las cuentas. A mí la venganza, yo haré justicia, dice el Señor. Y es a Él al que le corresponde establecer el tiempo cuándo tienen que venir los juicios. Mientras tanto, pues como dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, si tu enemigo tuviere hambre, pues dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hemos de amar a nuestros enemigos, como ya decía nuestro Señor Jesucristo. La justicia no se puede traer de cualquier manera. Tiene que estar conectada siempre con la verdad. Y es Dios el que traerá a su debido tiempo los juicios para que quede una justicia perdurable. Así que, al igual que Jesucristo, nosotros no debemos de desmayar hasta que se establezca la justicia en la tierra. Tanto la que tiene que ver con la justicia aplicada por la fe en Jesucristo, la justificación, como la de dar a todo hombre lo que le corresponde por igualdad y dignidad. El hambre y la sed de justicia nos tiene que llevar a no ser indiferentes a todos aquellos que claman cuando se les hace injusticia, porque Dios no es indiferente con ellos. Vamos a recordar precisamente un texto en el cual Santiago tiene que reprender duramente a aquellos que, teniendo poder porque son ricos, se están aprovechando de los que no lo tienen, de los pobres y débiles. Y en Santiago 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado
han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y esta última frase, el Señor de los ejércitos, es tremenda, porque era la que se aplicaba cuando Dios iba a intervenir a favor de su pueblo, luchando cuando tenía Israel guerra con alguno de los pueblos que querían oprimirlos y que tenían guerra con él. Y entonces Dios se presentaba como el Señor de los ejércitos, aquel que iba a luchar por su pueblo e iba a liberarlos de cualquier opresión. Pues aquí ya les está haciendo una última advertencia, porque el Señor de los ejércitos, Dios, ya va a actuar contra todos aquellos si después de esta última advertencia siguen oprimiendo a los pobres y a los trabajadores, no dándoles el salario por su trabajo. Así que sí, seremos saciados completamente del hambre y sed de justicia, porque el Señor Jesucristo no desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y de momento no debemos confundirnos, no debemos confundir la paciencia que está teniendo Dios con indiferencia, porque algunos quisieran que Dios ya, ante tanto cúmulo de injusticias y de maldad, actuara, pero como tiene que explicar por medio del apóstol Pedro, dice, no es que retrase su promesa de establecer ya cielos nuevos y tierra nueva, o su reino en la tierra, y hacer justicia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Pero hay de aquellos que desprecian la paciencia de Dios y prefieren seguir haciendo toda forma de maldad e injusticia. En ese aspecto es, como se nos dice en Hebreos, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, se establecerá en la tierra justicia. No desmayará, dice el propio Señor, hasta que establezca en la tierra justicia. Hemos experimentado ser hechos justos por la fe en Jesucristo. En ese sentido hemos sido ya saciados, también seremos saciados contra toda afrenta a nuestra dignidad y contra toda injusticia que recibamos por causa del reino de los cielos. Como bien se nos dice también en el Salmo 9, acerca de esto, en el Salmo 9, versículo 7, dice que Jehová, Yahvé, permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que, como conclusión ya, hermanos, la parte final, tengamos ánimo, sigamos adelante, porque así como fuimos saciados de la necesidad de ser declarados justos delante de Dios, también seremos saciados en cuanto a nuestro anhelo de igualdad y de ser tratados con dignidad. El Señor se va a encargar de eso. Pues que así sea, así será.